Me llamo Faith Harrison. Tengo 44 años y vivo en Houston, Texas. Durante años, mi corazón estuvo anclado en Dios, y gran parte de esa fortaleza espiritual provino de los sermones inspiradores del pastor Joel Osteen. Sus palabras parecían iluminar mis días más oscuros, ayudándome a mantener la esperanza cuando la vida se complicaba. Al mirar atrás, veo cuán profundamente me influyó. Pero todo cambió la mañana del 4 de noviembre de 2023. Lo que comenzó como una esperanzadora misión de servicio se convirtió en un viaje transformador que me cambió la vida y me conmovió profundamente, uno que me llevó al límite de la vida, a las profundidades del infierno, y a un encuentro cara a cara con Jesucristo. Antes de seguir leyendo, quiero pedirte algo sencillo pero muy importante. Si esta historia te llega al corazón, por favor, deja tu nombre y lugar de origen en los comentarios. Quiero orar por ti, por tu familia y por tu fe. Esto no es solo una historia, es un llamado a volver a Dios, y sería un honor para mí orar por ti. Nací en Brooklyn en 1955. Mis padres, ambos hijos de inmigrantes judíos rusos, me criaron con un pie en el viejo mundo y otro en el nuevo. La Torá era nuestro ancla, y mi fe era sólida como una roca, cimentada sobre siglos de tradición. Nunca dudé de ella. ¿Por qué debería hacerlo? Era la verdad, pura y simplemente. Al regresar a Estados Unidos, me casé con mi compañera, Miriam. Mi vida era estable y predecible. Creía conocer el plan de Dios. Ahora, a mis 40, mis días en el centro de Texas tenían un ritmo tranquilo. Esa mañana, no había hecho una oración elaborada, solo una ofrenda silenciosa y sincera: Señor, úsame hoy. Que este día sea una bendición para alguien. Que lleve luz donde hay tristeza. Mi destino era un evento de ayuda comunitaria en Houston, donde había sido voluntario muchas veces, repartiendo comida, paquetes de ayuda y ofreciendo oraciones y ánimo. Todo parecía estar en armonía, tranquilo y seguro. Pero la seguridad, pronto aprendería, puede desvanecerse en un instante. Ocurrió en un instante, tan rápido, tan violentamente, que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Vi el otro coche demasiado tarde. Perdió el control, se desvió directamente hacia el mío, y el impacto fue brutal. El metal se retorció como papel, el cristal explotó, y el chirrido ensordecedor de los neumáticos resonó en mis oídos. Entonces, nada. Silencio total. Todo se volvió negro. Pero no era la oscuridad del sueño. Era más profunda, más fría. No podía sentir mi cuerpo, oír el caos ni percibir el tiempo. No estaba inconsciente, estaba desconectado. Entonces sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Flotaba en un espacio sin forma, sin luz, sin fondo, solo una oscuridad infinita, aplastante y sofocante. No podía gritar ni respirar. Solo había un silencio implacable, envolviéndome como una tumba. No sabía si estaba muerta, inconsciente o en algún estado intermedio espiritual, pero sabía que había abandonado el mundo que una vez llamé hogar. Entonces comenzaron los gritos. Surgían de un lugar lejano, y sin embargo, insoportablemente cercano, como ecos a través de enormes puertas antiguas. Los gritos no eran fuertes ni furiosos, eran huecos, impregnados de tristeza, el sonido de almas en un duelo sin fin. Cada voz cargaba un arrepentimiento eterno que roía el alma, un dolor que sabía que el rescate nunca llegaría. Sentí una lenta y nauseabunda atracción hacia abajo. Ya no flotaba, caía en algo que no podía ver, combatir ni huir. La presencia de Dios, que había sentido con tanta facilidad durante los cultos y los devocionales, se había ido. Lo busqué en mi corazón y solo encontré vacío. La esperanza, una llama dentro de mí, se apagó y se extinguió. Entonces la oscuridad se abrió ante mí como un telón que se retira de un escenario terrible. Lo que vi no se lo desearía ni a mi peor enemigo. El suelo bajo mis pies se abrió como una boca, brillando con vetas de fuego hirviente.
La tierra latía como un ser vivo, respirando rabia y tristeza. El aire se volvió denso y tóxico, impregnado de un olor a azufre, carne quemada y algo podrido indescriptible. Muros de calor y odio me oprimían, como si intentaran aplastarlo todo. El lugar mismo estaba vivo, me observaba, me estudiaba, me odiaba. Esto no era una pesadilla, era el infierno. Mi espíritu lo reconoció al instante, ya no estaba en el mundo de los vivos. Había entrado en el infierno, y no cabía duda. A medida que mis ojos se acostumbraban, el horror de aquel reino se desplegaba capa por capa. Las sombras se hacían más nítidas, figuras retorcidas, almas angustiadas, todas atrapadas en un tormento interminable. El calor me penetraba, presionando mi piel, provocando un dolor indescriptible. No era simbólico, era real, físico y espiritual. Los gritos me rodeaban, millones de voces gritando de dolor y arrepentimiento. Cada llanto cargaba con su historia, su dolor y el recuerdo de las decisiones tomadas. La vergüenza flotaba como el humo. Nadie pedía clemencia, sabían por qué estaban allí. Me quedé en ese suelo abrasador y palpitante, con el corazón latiendo con fuerza, y comprendí. Esta era la aterradora verdad que Cristo mismo quería que viera. El Evangelio que había seguido, los mensajes en los que había creído, en gran medida, no me habían preparado para esta realidad. Así que comparto mi testimonio con ustedes, para despertar su corazón, advertir a la Iglesia y llamarlos de regreso al verdadero Evangelio de Cristo. Si esto les llega, dejen su nombre y de dónde vienen. Oraré por ustedes. Regresemos juntos al Evangelio que no conduce al infierno, sino a la vida y la esperanza que solo se encuentran en Jesucristo. Se habían enfrentado a la verdad de sus vidas, una verdad que habían ocultado, ignorado o tergiversado, y ahora esa verdad se había convertido en su tormento. Me giré lentamente, y lo que vi me robó el poco aliento que me quedaba. Ríos de fuego líquido, rojo oscuro, casi negro, atravesaban el terreno como el sistema circulatorio del infierno. Se agitaban y hervían, y en su interior había formas humanas, almas, personas. Se agitaban y se retorcían en la corriente, con el rostro congelado en plena confesión, las manos extendidas hacia el cielo como si acabaran de comprender demasiado tarde el significado de la eternidad. Vi a un hombre gritar, usé el nombre de Dios para mi propio beneficio. Otro gritó, terminé su palabra para construir mi reino, no el suyo. Las llamas no acallaron sus confesiones. De hecho, sentí como si el fuego les sacara a la luz su verdad, exponiéndolos una y otra vez con cada oleada de agonía. Y entonces, como si el velo se levantara 1 centímetro más, los vi con más claridad. No eran cualquiera. Eran líderes religiosos, hombres y mujeres que una vez estuvieron tras púlpitos, frente a multitudes, sosteniendo micrófonos y Biblias. Una vez alzaron las manos en alabanza, manos que ahora arañaban las orillas del río con desesperación. Las mismas palabras que habían pronunciado en vida ahora se volvían contra ellos. Sermones destinados a manipular o impresionar los envolvían como cadenas, y cada falsa enseñanza encendía una nueva ola de fuego. Cada vez que tergiversaban las escrituras para ganar aplausos, dinero o influencia, ahora era una llama que les quemaba el alma. No fue solo lo que dijeron lo que los condenó. Fue el por qué lo dijeron, la avaricia, el ego, la vanidad, el control. Encubrieron su ambición con palabras santas, construyeron plataformas en lugar de altares, predicaron mensajes que hacían sentir bien a la gente, pero la alejaban del arrepentimiento, de la verdad, de Dios. Y ahora no solo estaban siendo castigados, sino que estaban siendo revelados. El infierno no era solo un lugar de sufrimiento, era un lugar de exposición. Cada máscara despojada, cada motivo expuesto, cada pecado secreto gritado desde las llamas. No había justificaciones, ni defensas, ni culpas. El peso del juicio no provenía de la acusación, provenía de una claridad innegable. Todos allí sabían que esto era justicia. Me quedé paralizado, no solo por el miedo,
sino por la magnitud de lo que presenciaba. El peso espiritual de ese lugar me oprimía el pecho como una montaña. Cada grito contenía una lección. Cada llama susurraba una advertencia. No solo veía el tormento, lo comprendía. Cuanto más permanecía allí, más me daba cuenta de que no solo observaba. La oscuridad tenía profundidad y consciencia. Algo antiguo y malévolo empezó a fijarse en mí. Un escalofrío recorrió el aire, cortando el calor como una cuchilla de hielo. El infierno ya no me ignoraba, me estaba observando. Antes de que pudiera siquiera pensar, y mucho menos rezar, algo oscuro y abrumador me agarró por detrás. No parecían manos ni garras, sino una sombra viviente, pesada, fría, despiadada. Las llamas a mi alrededor rugieron con más fuerza, como si las hubiera convocado la llegada de algo mucho peor. A través del humo denso y asfixiante, emergieron, demonios, enormes y grotescos. Estos seres desafiaban la forma natural, altos esqueletos cubiertos de escamas, alas como cuero desgarrado, rostros que cambiaban constantemente entre formas monstruosas. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia, sino cómo me hicieron sentir. Irradiaban odio, no el que nace de los celos o la ira, sino pura malicia intencional, diseñada para atormentarme. Me envolvía como un sudario asfixiante, drenando cada gramo de fuerza, cada atisbo de resistencia. No necesitaban hablar para que supiera que lo sabían todo sobre mí, y cada debilidad, cada miedo, cada duda que alguna vez intenté ocultar. Uno se acercó a mí, y en el momento en que me tocó, algo más profundo que el dolor me invadió el alma. No era físico ni emocional, era una devastación espiritual, como si cada parte de mí hubiera sido expuesta a una radiación cósmica y no se hubiera encontrado nada bueno. No grité. No podía. Era como si me hubieran arrebatado hasta el sonido. Era suya. Me arrastraron hacia un lugar mucho más oscuro que el pozo del que acababa de salir, a las mismas entrañas de la desesperación. La temperatura bajó, pero el aire se densificó con vapor y hedor. Las paredes estaban hechas de algo indescriptible, vivas, respirando, resbaladizas por la miseria podrida. Los gritos resonaban por el espacio como los gemidos de una tierra moribunda. Me arrojaron a una cámara que parecía más una tumba que una prisión. No podía distinguir si estaba en el suelo o flotando. No había una gravedad clara, ninguna dirección, solo una oscuridad densa y húmeda que me oprimía por todos lados. Cadenas invisibles se deslizaban alrededor de mis muñecas y tobillos, apretadas, crueles, pero no eran de metal. Parecían tejidas con el juicio mismo. Intenté resistir, gritar, invocar a Dios, pero mi boca no se movía. Mis extremidades no respondían. Estaba paralizado, no por la fuerza, sino por el peso abrumador de la culpa y el terror. Entonces los volví a ver. Los demonios no me rodearon esta vez, se acercaron lentamente, con un propósito, como depredadores jugando con su presa. Uno se acercó, y su voz sonó como grava triturada, antigua y amarga. «¿Creías en Dios?», se burló, «¿pero fue alguna vez real tu fe?». Otro siseó desde las sombras, su voz como vapor escapando de un fuego moribundo, «Lo adorabas cuando tus oraciones eran respondidas, cuando tu vida era cómoda. Pero ahora, ¿dónde está?». Sus palabras no eran solo acusaciones, eran armas, flechas penetrantes dirigidas directamente a mi alma. Y lo peor fue que cada una dio en el blanco, porque no se equivocaban. Quería gritar, «Eso no es verdad. Lo amo». Pero mi corazón, mis recuerdos, me traicionaron. Surgieron sin invitación, imágenes de mí rezando cuando deseaba algo, alabando cuando la vida me iba bien, sonriendo durante sermones que me hacían sentir bien. Pensé en las veces que evité las enseñanzas difíciles, en las veces que no quise rendirme, solo triunfar. En las veces que busqué paz pero no obediencia, bendición pero no quebrantamiento. Cuanto más hablaban, más veía lo superficial que había sido mi fe, condicional, fácilmente quebrantable. Entonces llegó el dolor, no de carne, sino de espíritu.
Un demonio alzó lo que parecía un látigo hecho no de cuero ni de fuego, sino de culpa y arrepentimiento, la convicción transformada en castigo. Cada latigazo no me golpeaba el cuerpo, me golpeaba el alma. Y con cada golpe, otra capa de orgullo se desprendía, otra máscara caía. Cada golpe gritaba la verdad, vivías para ti. Amabas a Dios solo cuando te daba lo que querías. Su risa repugnante resonó, desgarradora y cruel. Uno se acercó y susurró, soñabas con el cielo, pero solo si venía con comodidad, riqueza y tu nombre en las luces. Colgaba allí, suspendida por cadenas que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Me dolía el corazón. Mi espíritu sangraba. Las lágrimas corrían por mis ojos, pero en ese lugar, incluso llorar se sentía como una debilidad expuesta. Estaba rota en más sentidos de los que siquiera sabía que existían. Pero en lo profundo, enterrada bajo las cenizas del autoengaño, una pregunta surgió. No provenía de ellos. No siseaba ni acusaba. Era suave, apenas perceptible, un susurro que surgía de lo poco que quedaba de la fe de mi alma. ¿Amaba a Dios por quién es o solo por lo que me dio? ¿Acaso mi fe se centró alguna vez en él? ¿O había disfrazado mis deseos con un lenguaje religioso, llamándolos confianza cuando en realidad eran control? Con los labios agrietados por el miedo y una voz que apenas reconocía, logré susurrar, Dios, si todavía me escuchas, ¿fue mi fe real o solo te usé para sentirme segura? No sabía si él podía oírme en ese lugar. No sabía si estaba cerca, pero era lo único que me quedaba. Sin fuerzas. Sin respuestas. Solo una pizca de fe que se negaba a morir. Y justo entonces, en el silencio que siguió, cuando el peso de la desesperación parecía insoportable, cuando sinceramente creí que ya no había piedad que esperar, ni luz que esperar, ni rescate con el que soñar, algo sucedió. No llegó con sonido ni movimiento. Llegó con quietud, una ruptura en la oscuridad sofocante. Una luz opresiva. Pero no una luz como la que conocemos aquí. No era solo iluminación, era autoridad. No solo iluminó el espacio, alejó el tormento mismo. Las sombras retrocedieron. El calor se calmó. La presión espiritual que me había pesado como un millar de piedras se disipó al instante. Toda presencia demoníaca se encogió como humo aspirado en el vacío. Todo grito a mi alrededor se acalló. Y entonces llegó él, Jesús. No como una figura de un cuadro, no como un nombre que había oído en sermones. Llegó como él mismo, el Hijo de Dios, vivo, reinante y santísimo. Su presencia era paz, pero no la paz que da el mundo. Era sagrada, de una santidad abrumadora, tan abrumadora en pureza y poder que apenas podía soportar levantar la vista. Irradiaba amor, sí, pero no el amor dulce y sentimental del que hablamos a la ligera. Este amor ardía. Atravesaba toda falsedad. Lo exigía todo y lo daba todo a cambio. Cuando me miró, sentí que el tiempo se detenía. No solo me veía, sino que me leía. En sus ojos no vi odio, pero tampoco transigencia. Ante esa mirada, no había lugar para excusas ni pretensiones. Toda falsa capa que había usado se desvaneció, cada máscara espiritual, cada pensamiento orgulloso, cada duda oculta, cada oración egoísta. Sus ojos eran remansos de misericordia, pero contenían el filo de la verdad, y esa verdad me deshizo. Dio un paso hacia mí. Mis muñecas seguían atadas con cadenas invisibles, pero ya no importaban. Las cadenas carecían de autoridad en su presencia. Su santidad las hacía irrelevantes. Los demonios que se habían burlado de mí se desvanecieron como sombras al amanecer. La mazmorra misma pareció enmudecer, como si incluso el infierno tuviera que inclinarse ante él. Entonces habló. Su voz no resonó. Se hundió profundamente. Era a la vez suave y rotunda. La verdadera fe, dijo, nace de la entrega, no de la comodidad, de la devoción,
no del deseo. Creíste en lo que te hacía sentir bien, pero aún no has creído verdaderamente en mí. Sus palabras no me destrozaron, sino que me revelaron. Desvelaron capas de engaño que ni siquiera sabía que llevaba dentro. No era una acusación, sino una exposición. Pude ver los motivos tras mis oraciones, el egoísmo oculto tras mis elogios, el amor condicional que ofrecí cuando la vida era fácil. No pude hacer más que llorar. Incluso mis lágrimas eran superficiales bajo el peso de su santidad. Entonces su tono cambió. Me miró de nuevo, todavía con amor, pero ahora con dolor, y pronunció palabras que me impactaron más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. Pusiste tu confianza en un hombre que tergiversó mi mensaje para su propio beneficio. No hacía falta que lo nombrara. Ya lo sabía. Joel Osteen. Jesús continuó, no con odio, no con rabia, sino con la autoridad inquebrantable de la palabra hecha carne. Él toma mi verdad y la transforma para la ambición del hombre. Predica esperanza sin arrepentimiento, habla de bendición sin sacrificio, consuela la carne mientras priva al espíritu. Les dice a las personas lo que quieren oír, no lo que necesitan oír, y al hacerlo, induce a muchos al engaño. Luego citó las Escrituras, Lucas 17, 1, y me mostró cómo Joel había sacado versículos de contexto, usándolos para aliviar la decepción personal en lugar de advertir a las almas de su peligro eterno. Lo vi claramente, la palabra de Dios reducida a una herramienta de motivación, la verdad diluida en aras de la popularidad. Me devastó. Durante años había escuchado esos mensajes, los había compartido, había creído en ellos. Me hacían sentir mejor, pero nunca me habían llamado al arrepentimiento. Nunca habían confrontado mi orgullo. Nunca me habían santificado. Jesús continuó, ustedes han convertido mi palabra en un mapa para sus propios sueños, cuando siempre estuvo destinada a ser el camino que los lleva a morir a sí mismos y vivir en mí. Empecé a temblar, no porque le temiera, sino porque lo entendía. Había confundido la inspiración con la intimidad. Había confundido la ambición espiritual con la obediencia. Había creído que el favor material era prueba de la aprobación divina. Y al hacerlo, había seguido la voz del carisma en lugar de la voz del pastor. Jesús se acercó, y el peso de su presencia me hizo caer de rodillas. Mi cuerpo no se derrumbó, sino mi alma. Aun temblando bajo el peso de la verdad, sentí que algo más comenzaba a surgir en mí, y esperanza. Una esperanza temblorosa y santa. Me miró con una compasión que quemaba y sanaba a la vez, y dijo, muchos pronuncian mi nombre. Pocos siguen mi camino. Ahora debes elegir el camino angosto. Ese momento marcó mi alma para siempre. No solo sus palabras, sino también sus ojos, no estaban enojados. Suplicaban, no por él, sino por mí. Él no quería mi admiración. Quería mi rendición. Entonces levantó la mano. Una luz, pura, brillante, absorbente, lo inundó todo. Sentí que las cadenas se rompían. Sentí que el peso del tormento se desvanecía. Sentí que la mazmorra se derrumbaba en la nada. Y entonces desperté. Estaba de vuelta en mi cuerpo, acostado en una cama de hospital. Pero ya no era el mismo. Algo en mí se había alterado profundamente. Lo que había visto no podía ignorarse. Lo que había oído no podía ignorarse. Lo que él había dicho no podía silenciarse. Había sido rescatado no solo de la muerte, sino también del engaño. Cuando abrí los ojos, el mundo a mi alrededor estaba silencioso, estéril y extraño. Demasiado quieto para parecer real. Estaba tumbado en una cama de hospital, con el blanco intenso de las luces fluorescentes zumbando suavemente sobre mí como un eco lejano. El pitido rítmico de las máquinas a mi lado creaba un fondo sombrío en la quietud. Una enfermera pasó, revisando los monitores con una gracia cansada. Otra estaba en un rincón, escribiendo en una historia clínica. Para ellas, era solo otro turno,
otro paciente despertando. Pero para mí, todo había cambiado. Por fuera, parecía que acababa de sobrevivir a un terrible accidente de coche. Pero por dentro, algo eterno se había roto. No solo mis huesos se habían quebrado. Mi alma había sido destrozada, desnudada ante el Dios vivo, y luego reconstruida de la nada a la sombra de su verdad. No temblaba de dolor ni de trauma. Temblaba porque había visto la eternidad. Había estado al borde del infierno. Jesús me había hablado. Me había mostrado lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida intentando no ver. Me quedé allí tumbado durante horas, sin apenas parpadear, mirando al techo, sin poder dormir, sin poder hablar, sin apenas poder respirar bajo el peso de todo. Mi corazón resonaba con el sonido de su voz, fuerte, penetrante, inconfundible. Ahora debes elegir el camino angosto. Esas palabras no eran solo una sugerencia. Eran una orden, una bifurcación en el camino, una línea divina trazada entre la vida que había conocido y la que ahora estaba llamada a vivir. Nada en el mundo había cambiado, pero yo sí, profunda e irrevocablemente. En los días siguientes, mientras los moretones en mi cuerpo empezaban a sanar, me di cuenta de algo mucho más grave: no podía volver atrás. No podía regresar a la versión de mí que había sido tan segura, tan pulida, tan inspirada por mensajes que ahora parecían superficiales. Los sermones de Joel Osteen, que antes me habían parecido una luz cálida en un mundo frío, ahora resonaban en mi memoria como palabras vacías. No es que estuvieran llenos de mentiras. Es que les faltaba la cruz. Les faltaba el peso del pecado, el llamado al arrepentimiento, la urgencia de la santidad, el precio de seguir a Cristo. No eran falsos, pero no eran suficientes. Empecé a leer la Biblia de nuevo, pero no como una rutina devocional ni una lista de verificación espiritual. La abrí como quien jadea. La necesitaba. Lo necesitaba a él. Las palabras surgían de la página con una claridad que nunca antes había conocido. Escrituras que antes había pasado por alto ahora me quemaban como fuego. Ya no leía para sentirme mejor. Leía para deshacerme, para corregirme, para purificarme. Y mis oraciones también cambiaron. Dejé de pedirle a Dios que me facilitara las cosas. Dejé de pedirle que aliviara el dolor o que bendijera mis planes. En cambio, le pedí que me destrozara de la forma correcta, que arrancara toda raíz de orgullo, comodidad y control, que me transformara en alguien que ya no buscara una vida de éxito envuelta en la fe, sino una vida entregada por completo a la cruz. Regresé a servir en la comunidad, pero con nuevos ojos, nuevos oídos, un corazón nuevo. No estaba allí para ser visto ni para transmitir energía positiva. No estaba repartiendo ayuda ni sonriendo con un mensaje refinado. Llegué con el peso de la verdad, con la urgencia del arrepentimiento, con el fuego de la misericordia. Llegué a expresar el tipo de amor que no solo consuela, sino que convence. Ya no me importaba si me admiraban. Me importaba si era obediente. Cada mañana, al despertar, solo me hacía una pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy? No lo que me haría sentir mejor. No lo que me haría la vida más exitosa. Solo lo que te daría gloria. Y esa pregunta lo transformó todo. Poco a poco, sentí que algo nuevo crecía en mi interior, algo que nunca antes había conocido realmente. No era un vértigo. No era ruidoso. Era tranquilo, profundo e inamovible. Una paz que no se basaba en oraciones contestadas ni en bendiciones predecibles, sino que nacía de seguir el camino que Dios había elegido, sin importar el costo. La segunda oportunidad que me dieron no fue para buscar una vida más segura. Fue para vivir una vida santa. Y al observar el mundo a mi alrededor, los sermones refinados, los libros superventas, los estadios llenos, ya no me sentía atraído por ellos. No porque los despreciara, sino porque los veía a través de ellos. Ahora sabía que Dios no me había rescatado para inspirarme.
Me había rescatado para transformarme. Y la transformación rara vez viene con ropa cómoda. Este no fue el final de mi camino. Fue solo el principio. Los meses que siguieron a mi despertar no fueron fáciles ni sencillos. Fueron sagrados, pero también difíciles. No se sale de un encuentro así y se vuelve a la normalidad. De hecho, no creo que exista la normalidad después de haber mirado a Jesús a los ojos y visto el precio eterno de un evangelio superficial. Dejar atrás viejos hábitos y mentalidades nunca es fácil, sobre todo cuando te han mantenido cómodo. Pasé años construyendo cuidadosamente una vida que parecía segura, responsable e incluso admirable desde fuera. Tenía un buen plan de ahorros. Mi agenda estaba ordenada. Siempre hablaba de forma positiva. Y creía firmemente que Dios me estaba bendiciendo por ello. Las enseñanzas de Joel Osteen me ayudaron a sentirme empoderada y segura. Me enseñó a creer en grandes cosas, y así lo hice. Administré mis finanzas con disciplina. Visualicé mis metas y hablé de vida en cada rincón de mi futuro. No fui imprudente. Tuve éxito. Y por un tiempo, creí que así era la fe, que el consuelo era la recompensa de Dios. Pero ahora lo veía todo de otra manera. Esa versión de la paz, la que se basaba en buenas circunstancias, estabilidad financiera y declaraciones positivas, era una casa de papel. Y en cuanto llegó el fuego, se redujo a cenizas. Cuando mi alma quedó al descubierto en ese calabozo del infierno, cuando Jesús se presentó ante mí y me expuso la verdad, me di cuenta de lo frágil que había sido mi fundamento espiritual. Lo que creía ser fuerza era en realidad autosuficiencia. Lo que creía ser fe era desempeño. Y lo que había llamado bendición a menudo era solo control envuelto en lenguaje cristiano. El mensaje que Jesús me dejó fue innegable: la verdadera paz no proviene del éxito personal. Proviene de la entrega. No de la entrega de la que hablas en un grupo pequeño o cantas un domingo por la mañana, sino de una entrega plena, aterradora y hermosa, la que dice, aunque lo pierda todo, te sigo eligiendo. Así que empecé de nuevo. Seguía viviendo en Houston. Seguía caminando por las mismas calles, conduciendo el mismo coche, hablando con los mismos vecinos. Pero mi brújula interior había cambiado. Ya no me despertaba pensando, ¿cómo mejoro mi vida hoy? Empecé a preguntarme, ¿cómo muero a mí mismo hoy para que Dios pueda vivir a través de mí? Empecé a hablar de otra manera, con más valentía, pero también con más humildad, sin juzgar, sino con urgencia. No quería desperdiciar ni un segundo más en una inspiración vacía. Quería decir la verdad que casi se me había grabado a fuego, la verdad que Jesús me había mostrado. La verdad que le costó todo. Atrás quedaron los días en que les decía a las personas, Dios quiere que vivas tu mejor vida ahora. Ahora les digo, Dios quiere todo tu corazón, aunque te cueste tu mejor vida, porque, ¿de qué sirve una mejor vida si tu alma está dormida? Regresé a los mismos centros comunitarios donde solía ser voluntaria, pero algo había cambiado en mí. Cuando le daba de comer a alguien o me ofrecía a orar por él, no me apoyaba en lemas de autoayuda ni sermones reciclados. Abría la palabra de Dios y la dejaba hablar por sí sola, porque ahora sabía que era la única voz que no volvería vacía. Algunos no querían oírlo. Me miraban como yo solía mirar a quienes decían la verdad. Pero otros se acercaron. Hicieron preguntas. Lloraron. Admitieron que estaban cansados de perseguir el éxito y que aún se sentían vacíos. Y algunos, por la misericordia de Dios, oraron conmigo. No oraciones refinadas llenas de peticiones y propósitos, sino oraciones auténticas, las que surgen de un alma que finalmente está lista para soltar. Una tarde, entré en una iglesia tranquila y vacía y me encontré arrodillada, sola, ante el altar. No había luces, ni música, nadie me observaba, solo Dios y yo. No pedía sanación, ni favores, ni respuestas. Estaba allí para estar en silencio, para escuchar, para entregarme. Y mientras me arrodillaba allí,
Con los ojos cerrados, una calidez me envolvió, no era una euforia emocional, sino la inconfundible presencia del Espíritu Santo. No solo me reconfortó, me redefinió. En esa quietud, un versículo que había escuchado toda mi vida cobró vida como fuego en mi pecho: buscad primero el reino de Dios. Lo había repetido tantas veces, pero ahora lo entendía de verdad. Había pasado gran parte de mi vida buscando seguridad, respuestas y éxito, incluso en nombre de Dios. Pero ahora solo lo quería a Él, solo a Él. Y ese cambio, por pequeño que parezca, lo fue todo. Comencé a arrepentirme, no solo por mis pecados, sino por mis motivos, por las veces que obedecí a medias, por los años que seguí una versión del Evangelio centrada en mí, por el consuelo que prioricé sobre la cruz. Y en ese arrepentimiento, no sentí vergüenza. Sentí libertad, una libertad santa y humilde. Mi fe hoy no proviene de podcasts motivacionales ni devocionales inspiradores. No se nutre de pensamientos positivos ni de pasajes bíblicos superficiales. Está arraigada en la verdad. La palabra la moldea. Ha sido probada en el fuego. Y, sobre todo, es una entrega. Cada mañana, antes de que mis pies toquen el suelo, susurro una oración de agradecimiento, no solo por estar viva, sino por haber cambiado, por haber sido sacada del engaño, por la misericordia que Dios me mostró cuando no tenía por qué hacerlo. Ya no vivo para buscar favores. Vivo para obedecer. Ya no busco el destino. Busco la cruz. Ya no me esfuerzo por ser la mejor versión de mí mismo. Le pido a Dios que me despoje de mi yo para que Él pueda ser glorificado. El horror que presencié en el infierno no solo me aterrorizó. Me despertó. Y el amor que vi en Jesús no solo me consoló. Me transformó por completo. El testimonio de Faith Harrison es más que un relato personal de vida, muerte y redención. Es una interrupción divina, un espejo que se proyecta ante la Iglesia, un clamor desde el borde de la eternidad que nos ruega que no nos conformemos con una fe superficial, sermones edulcorados ni rutinas espirituales envueltas en ambiciones mundanas. A través de su viaje, nos enfrentamos a una verdad que nos hace reflexionar. No todos los que lo llaman Señor siguen verdaderamente su camino. No todo mensaje predicado en su nombre conduce a Él. Y es totalmente posible sentirse inspirado por la idea de Jesús, pero nunca estar verdaderamente rendido a Él. Esta historia, contada con manos temblorosas y un alma marcada para siempre por el fuego divino, es un regalo, pero solo si permitimos que nos transforme. Es una advertencia no solo para los falsos maestros, sino para todo creyente que ha preferido la comodidad a la convicción, que ha buscado las bendiciones con más afán que la cruz. Nos llama a reflexionar honesta y urgentemente. ¿Mi fe se basa en la verdad de la palabra de Dios o en las arenas movedizas de la religión motivacional? ¿Sigo a Jesús porque es el Señor o porque esperaba que me facilitara la vida? Faith no regresó del borde del infierno para entretener ni inspirar. Regresó con una carga por la Iglesia, por las almas perdidas, por quienes se sientan en las bancas domingo tras domingo, espiritualmente dormidos. Y ahora, cuando llegas al final de su historia, te enfrentas a una elección. Empecé a investigar Mateo 24, 6-8, donde Jesús mismo dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Me temblaban las manos al leerlo. No eran solo viejas palabras escritas en una página. Era el presente, las guerras, el caos, como los corazones de la gente se endurecen y se enfrían. Lo vi en su visión y lo veo en las noticias a diario. Me di cuenta de que lo que me mostró era un eco viviente de esas antiguas profecías. No solo oímos rumores de guerras, las vemos desarrollarse, conflictos en el extranjero, tensiones en casa, gente dispuesta a pelear por cualquier cosa. La maldad no es solo crimen, sino mentiras, odio, como hemos dejado de querernos, como el amor se enfría.
Esa es la división, las familias que se desintegran, los vecinos que se convierten en extraños. Solía pensar que la Biblia eran solo historias, algo que mi madre leía para sentirse mejor. Pero ahora es una guía, una advertencia, una promesa. Nos dice exactamente lo que viene y cómo afrontarlo. La Biblia no es solo un libro, es un salvavidas. Cuando me siento perdido, cuando el peso de este mensaje me resulta demasiado, la abro y hay claridad. Es como si Jesús me hablara en cada página, diciendo, te dije que esto sucedería. Confía en mí. Si estás viendo esto, toma tu Biblia, desempólvala y lee Mateo 24. Reflexiona. No se trata de tener miedo. Se trata de conocer el camino y recorrerlo con él, porque estos días que vivimos son aquellos sobre los que él advirtió. Su palabra es el único mapa que tenemos. Sé lo que podrías estar pensando, Mike, estas señales dan miedo. ¿Qué hago? ¿Acumular comida? ¿Construir un búnker? Lo entiendo. Cuando oyes hablar de cielos rojos y ríos secos, es fácil entrar en pánico, pensar en la supervivencia de forma física. Pero la verdad es que eso es temporal. Un búnker podría protegerte durante un mes, un año. Pero lo que Jesús me enseñó no se trataba de sobrevivir a una tormenta, se trataba de preparar el alma para algo eterno. La verdadera preparación, la que importa, es volver a Dios ahora mismo, hoy. Empieza con una oración. No solo una rápida oración de bendice esta comida, sino algo de verdad, abrir tu corazón, tus miedos, tus dudas. Háblale como si estuviera sentado frente a ti, porque lo está. Solía pensar que la oración era solo para las feligresas, pero ahora es mi ancla. Cada mañana me arrodillo, temblorosa como estoy, y le pido que me guíe. No es algo sofisticado, solo le digo, Señor, tengo miedo, pero confío en ti. De ahí viene la fuerza. Luego está el arrepentimiento. Sé que es una palabra compleja, pero es simple, reconoce tus errores. Yo lo he hecho, sentada allí, con lágrimas en los ojos, contándole las veces que me alejé, las personas a las que lastimé, el desastre que causé en mi vida. No se trata de castigarte, se trata de ser honesta y pedir perdón. Él no espera para derribarte, espera para levantarte. Eso es lo que sentí en su presencia, un amor que no se rinde, sin importar cuán bajo hayas caído. Y no te quedes ahí. Vive la experiencia. Ama a la gente, incluso cuando sea difícil. Perdona al tío que te dijo algo cruel en acción de gracias, al compañero de trabajo que te apuñaló por la espalda. He tenido que morderme la lengua y acercarme a gente que preferiría ignorar, como un viejo amigo que se rió de mi historia. No es fácil, pero es lo que sana las grietas en nuestras familias, en nuestras comunidades. Jesús dijo que el amor del mundo se enfriaría. No dejes que el tuyo sea uno de ellos. Llama a tu mamá. Abraza a tus hijos. Escucha a alguien que piensa diferente. Así es como luchamos contra la división que él advirtió. No se trata de esperar a julio de 2025 como si fuera una fecha límite. Se trata de vivir para el cada día, de reconstruir esa conexión con él y con los demás. Porque cuando las señales llegan, y están llegando, tu corazón necesita estar listo, anclado en su amor, no en el miedo. La promesa de Jesús es lo que me impulsa a seguir adelante, quienes se mantienen firmes en mí verán mi luz. No es una amenaza, es una decisión. Elige el amor. Elige la verdad. Elígelo a él. Y no te perderás en la oscuridad. Ese cielo rojo, esos ríos secos, esos corazones divididos, vienen, pero no tienen la última palabra. Su luz sí. La sentí, la vi, y es más real que cualquier otra cosa que haya conocido. Es la clase de luz que atraviesa el miedo, la duda, todo lo que intenta derribarte. Mi parte era contarles esto, compartir lo que él me mostró. Y lo he hecho. Solo soy un texano,
un marine destartalado con una historia demasiado grande para que la cargue solo. Ahora te toca a ti. Has escuchado las señales, las advertencias, la esperanza. ¿Qué harás con ella? ¿Rezarás, perdonarás, amarás con más intensidad? ¿Abrirás la Biblia y te dejarás guiar por ella? Porque el camino se está poniendo difícil, y Él es el único camino. No digo que sea fácil. Todavía me despierto algunos días asustada, preguntándome si lo estoy haciendo bien. Pero sigo adelante porque Él confió en ti, y creo que Él también confía en ti. Así que mantente firme. Su luz te espera, y es más brillante de lo que imaginas. Aquí estamos al final de mi historia, o quizás solo sea el principio. Los he guiado a través de los momentos más oscuros de mi vida, desde el borde de la muerte hasta la luz de su presencia. Soy Mike Reynolds, un hombre que miró al abismo y fue rescatado por una gracia que no merecía. Esas señales, el cielo rojo sangre, los ríos secos, los corazones destrozados, no pretendían asustarnos. Son una llamada de atención, un recordatorio de que Jesús nos ama tanto. Nos quiere listos, seguros en sus brazos. No estoy aquí para predicar miedo, sino esperanza. Esperanza de que, sin importar cuán bajo hayas caído, Él está esperando para levantarte. Su amor es más grande que el caos, más fuerte que la oscuridad, y es para ti ahora mismo. Quizás estés viendo esto y sientas que tus propias luchas te agobian. Quizás estés perdido, asustado o cargando con una culpa que te consume. He estado allí, créeme, lo he estado, un marine maltratado, endurecido por la guerra, destrozado por la vida. Y aún así, Él me encontró. Esa es la prueba. A su amor no le importa dónde hayas estado ni lo que hayas hecho. Está ahí siempre, para cualquiera, en cualquier momento. Así que no te rindas en tu camino. Búscalo en los momentos de calma, en el dolor, en lo cotidiano. Abre tu corazón y encontrarás una parte que este mundo no puede tocar, una parte que te mantiene unido cuando todo lo demás se derrumba. Respira hondo ahora mismo. Simplemente siéntelo, su presencia te envuelve como una manta cálida. Deja que su amor penetre en ti. Llena cada parte de ti. Ahí es donde comienza. Esa es la esperanza. Eso es todo. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha reconfortado, suscríbete. En este canal seguiremos profundizando en historias como esta, testimonios reales, mensajes directos de Dios, del cielo e incluso de lugares que preferiríamos evitar. Hay más por venir, y me encantaría que fueras parte de ello. Deja un amén en los comentarios. Comparte desde donde nos ves y caminemos juntos por este camino. Gracias por escuchar, por estar aquí. Dentro, el aire era fresco, perfumado con madera vieja y cera de vela, un marcado contraste con los suelos pulidos del dojo. El silencio era apacible, no opresivo, y me envolvió en una calma que no había sentido en semanas. Me quedé solo, los bancos vacíos, la luz filtrándose a través de las vidrieras, proyectando colores sobre el suelo. Sobre una mesa había un libro grueso, de portada desgastada pero sugerente. Era una Biblia, un texto que jamás había tocado. Sin embargo, algo me impulsó a cogerlo. Mis dedos recorrieron sus bordes y lo abrí, las páginas eran suaves al tacto. Las palabras cobraban vida, despertando algo profundo en mí. Me senté en una banca, con la Biblia abierta, y comencé a leer. Los versículos hablaban de amor, perdón, de un Salvador que nunca había conocido. Cada línea era una chispa que encendía una parte de mi alma que había ignorado durante años. El silencio de la iglesia amplificaba las palabras, haciéndolas resonar en mi corazón. Leí sobre un hombre llamado Jesús, su vida, su sacrificio. Las historias eran sencillas pero profundas, y atravesaron mis dudas como una espada en la niebla. Sentí una conexión, como si las palabras estuvieran escritas para mí, en ese instante. El vacío en mi interior comenzó a disminuir,
reemplazado por una tenue esperanza. El vitral brillaba, representando escenas de un pastor al otro lado de una luz. Seguí leyendo, perdiendo la noción del tiempo, mientras las palabras llenaban el vacío que había cargado. La iglesia se sentía como un refugio, un lugar donde mis preguntas podrían encontrar respuestas. Acerqué la Biblia, su peso fue un consuelo para mis manos temblorosas. Pasé página tras página. Cada versículo era un paso hacia algo nuevo. Las historias de perdón y redención reflejaban el arrepentimiento que había sentido en el infierno. No lo entendía todo, pero quería entenderlo. La paz de la iglesia me envolvió, animándome a seguir leyendo. Las palabras de Jesús, su llamado al amor, al arrepentimiento, parecían un mensaje dirigido a mí. Vi el rostro de Leo, el arrepentimiento de Bruce, y supe que no quería ese destino. La Biblia fue un salvavidas que me sacó de la oscuridad que había visto. Permanecí absorto, sin darme cuenta del paso de las horas, mientras mi alma se llenaba de posibilidades. Agotado, me desplomé en el banco de la iglesia, con la Biblia pesada en mi regazo. Su desgastada cubierta me reconfortaba las manos temblorosas. Mis ojos se llenaron de pesadez, el silencio de la iglesia me envolvía como una suave manta, arrullándome hasta el sueño. En mi sueño, me encontraba en un mar de luz, puro y cálido, como la luz del sol atravesando el cielo del amanecer. Su resplandor borró el recuerdo de la oscuridad del infierno. El aire era limpio, perfumado con jazmín y lluvia fresca. Una paz tan profunda que borró el hedor a azufre de mi mente. Una voz me llamó, Jerry, serena pero autoritaria, llenando la luz con una autoridad que resonó en mi alma. Ante mí estaba Jesús, con su túnica radiante, reluciendo como un río bajo la luz de la luna. Su presencia era una calidez que aliviaba cada herida en mi interior. Sus ojos albergaban un amor tan profundo que alcanzaba cada rincón de mi corazón, pero solo ofrecían gracia, no juicio. Sus palabras eran una melodía, guiándome hacia una verdad que desconocía. Sé que buscas la verdadera paz, dijo, con una voz firme como un río que fluye sobre piedras lisas, firme pero a la vez dulce. Abrió una Biblia, cuyas páginas brillaban con una luz tenue, y leyó Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este versículo, explicó, era una promesa para quienes, como yo, se habían alejado del camino de Dios, persiguiendo vanos sueños de fama y poder. Significaba que su amor no estaba reservado para los perfectos, sino que se extendía a los quebrantados, ofreciendo perdón a cualquiera que acudiera a él con sinceridad. Hizo una pausa, con la mirada fija, dejando que las palabras calaran en mi alma. El versículo era un salvavidas, la verdad de que incluso un hombre como yo, que había vivido para sí mismo, podía encontrar redención mediante el arrepentimiento. La luz que nos rodeaba latía suavemente, un recordatorio de la paz que él ofrecía. Buscó Juan 14:6, donde leía, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras, dijo, eran el fundamento de la salvación, un mapa que guiaba mi alma desde la oscuridad del infierno hacia la luz en la que ahora me encontraba. Su voz dio vida al versículo, una verdad que sentí en lo más profundo de mi ser, una dirección que nunca había tenido. El aire se volvió más dulce, impregnado del aroma de las flores florecientes, un contraste con el hedor sofocante de la cueva. Las palabras de Jesús fueron un faro, mostrándome que cada paso que había dado en la vida, cada búsqueda de la gloria, me había alejado del único camino que importaba. Luego, leyó Mateo 11:28, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Esta era una invitación para quienes, como yo, estaban agobiados por una vida de esfuerzo, de perseguir victorias vacías en el dojo. El vacío que había cargado, la búsqueda incesante de significado a través de la meditación y la fama, podría terminar en su abrazo, donde aguardaba el verdadero descanso. Las palabras fueron un bálsamo que alivió las heridas del fuego del infierno y me ofreció una paz que nunca había conocido. La luz que nos rodeaba se hizo más intensa,
su resplandor como un amanecer que nunca se apagaba, envolviéndome en una calidez que me hacía sentir como en casa. La voz de Jesús era firme, su explicación clara. Este versículo era para los cansados, los perdidos, aquellos que habían pasado la vida huyendo sin llegar nunca. Sentí que el peso de mi pasado comenzaba a desaparecer, reemplazado por una esperanza que apenas podía comprender. Finalmente, leyó un Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento, dijo, era la clave para purificar mi alma. Una promesa de que el perdón de Dios estaba asegurado si renunciaba a mis errores del pasado. Este verso me ofreció libertad, la oportunidad de dejar atrás el orgullo, las mentiras, la vida que había construido sobre la arena. Sus palabras fueron una puerta que se abría a una nueva vida, purificada por la gracia de Dios. El aire relucía con luz, su aroma, ahora como el de un prado después de la lluvia, limpio y vivo, contrastaba marcadamente con la decadencia de la cueva. La explicación de Jesús fue como un mapa que me mostraba que la confesión no era debilidad, sino fortaleza, un paso hacia un alma sana. El versículo era una promesa de que ningún pecado era demasiado grande para la misericordia de Dios, ningún pasado demasiado pesado para ser perdonado. Me quedé asombrado, las palabras me calaron hondo, cada una era una pieza de un rompecabezas que nunca había entendido. Vi el dojo en mi mente, sus rituales ahora vacíos, sus promesas vacías comparadas con esta verdad. Los versos resonaban, cada uno un paso hacia la redención, un llamado que ya no podía ignorar. Miré a Jesús, su túnica resplandeciente, intacta por la inmundicia del mundo, sus ojos llenos de un amor que me veía por completo, y sin embargo, me acogía. El aire estaba lleno de paz, su aroma ahora traía toques de cedro y madreselva, una fragancia que hablaba de eternidad. Los gritos de la cueva habían desaparecido, reemplazados por un silencio que no era vacío sino pleno, una quietud que albergaba promesas. Este sueño no era una ilusión, era una revelación, una verdad que me cambiaría para siempre. La luz se hizo aún más brillante, sus rayos se entrelazaron a través de mí, limpiando las manchas de mi pasado. Las palabras de Jesús eran una canción, cada verso, una nota en una melodía de salvación, guiándome de la oscuridad a la luz. Sentí que el peso del tormento del infierno se desvanecía, reemplazado por una esperanza que ardía con más fuerza que cualquier fuego. Esta era mi oportunidad, mi llamado a entrar en una vida que nunca había conocido. Me quedé en la luz, con las palabras de la Biblia resonando, cada una verdad a la que me aferraba. La paz a mi alrededor era tangible, una presencia que llenaba cada rincón de mi alma. La voz de Jesús perduraba, sus enseñanzas, un mapa para mi camino, una promesa de perdón, descanso y un camino hacia Dios. Supe, mientras la luz me sostenía, que esta era la verdad que había buscado toda mi vida. Desperté en una cama de hospital, y el aroma estéril del antiséptico reemplazó la calma de la iglesia. Mis alumnos habían pedido ayuda, su rápida respuesta me salvó la vida. El recuerdo de la voz de Jesús persistió, sus palabras, una luz en mi mente. Por primera vez, sentí una paz que nunca había conocido, una sensación de perdón. Miré mis manos, ahora firmes, y vi la vida que había vivido, años persiguiendo la fama, enseñando rituales vacíos. El dojo, que una vez fue mi orgullo, ahora parecía vacío, sus lecciones incapaces de llenar el vacío que había cargado. Sabía que tenía que cambiar, alejarme del camino que me llevaba al infierno. El llamado de Jesús fue claro, instándome a dedicarle mi vida. En la tranquilidad del hospital, oré con palabras sencillas pero sinceras. Pedí perdón, reconociendo mi orgullo, mis mentiras, mi rechazo a Dios. Cada confesión me quitaba un peso de encima, como si las cadenas del infierno se rompieran. Entregué mi vida a Jesús, prometiendo seguir su camino, vivir según su verdad. La paz creció, una calidez que me invadió como la luz del sol. Tras una larga noche, vi el rostro de Leo, el arrepentimiento de Bruce, y supe que me había librado de su destino. Mi corazón se sentía ligero,
lleno de un propósito que jamás había conocido. Estaba vivo, no solo en cuerpo, sino también en alma, renacido por su gracia. Salí del hospital con paso firme y la mente despejada. El mundo parecía diferente, sus colores más brillantes, las almas de sus habitantes necesitaban la verdad que yo había descubierto. Quería compartir lo que había visto, advertir a otros de la realidad del infierno. Las palabras de Jesús fueron mi guía, su amor, mi fuerza. De vuelta en casa, abrí la Biblia de nuevo, sus páginas ya me resultaban familiares, un mapa para mi nueva vida. Los versículos que Jesús había leído resonaban en mí, y cada uno era una promesa a la que me aferraba. Oré de nuevo, agradeciendo a Dios su misericordia, la oportunidad de empezar de nuevo. Mi pasado había desaparecido, reemplazado por un futuro bajo su luz. El dojo me llamaba, pero sabía que no podía volver a mis viejas costumbres. Volvería a enseñar, pero de forma diferente, compartiendo la verdad de Jesús junto con la disciplina del karate. Mis alumnos merecían más que rituales vacíos, merecían la esperanza que yo había encontrado. Estaba listo para vivir por él, para llevar su mensaje. La paz en mi corazón era nueva, un regalo de Dios que llenó el vacío que había cargado durante años. El dojo, las medallas, los libros que había escrito, todo parecía una sombra comparado con la luz de Jesús. Mi vida de esfuerzo, de perseguir la fama, había sido una búsqueda vacía. Ahora caminaba en su amor, una verdad que lo cambió todo. Veía el mundo de otra manera, cada persona, un alma con una opción, una oportunidad de encontrar la paz que yo descubrí. Las calles de Los Ángeles, antes solo un telón de fondo, ahora se sentían llenas de posibilidades. Quería compartir el amor de Jesús, mostrar a otros el camino para salir de la oscuridad. Su presencia fue una guía constante en cada paso. La Biblia se convirtió en mi compañera, sus palabras, un recordatorio diario de sus promesas. Leí sobre el perdón, sobre la redención, y sentí su amor inundarme, limpiando las manchas de mi pasado. El vacío había desaparecido, reemplazado por un propósito que brillaba más que cualquier fama. Me sentía libre, no del esfuerzo, sino de la futilidad. Regresé al dojo con voz firme y corazón abierto. Les enseñé a mis alumnos no solo sobre golpes, sino sobre el Salvador que me había salvado. Sus ojos se iluminaron, algunos con curiosidad, otros con esperanza. Ya no era solo un sensei, era un testigo que compartía una verdad que eclipsaba todo lo que conocía. Por la noche, rezaba, agradeciendo a Dios su misericordia, por la luz que me había encontrado en el infierno. El recuerdo de la cueva, sus gritos, su fuego, era una advertencia que llevaba conmigo, impulsándome a hablar. Escribí cartas a viejos amigos, compartiendo mi historia, invitándolos a buscar a Jesús. Cada palabra era un paso en mi nueva vida, una vida cimentada en su amor. La iglesia se convirtió en mi refugio, su tranquilidad, un bálsamo. Leí la Biblia allí, sus páginas estaban desgastadas por el tacto, sus palabras vivas en mi corazón. El vitral brillaba, un recordatorio de la luz que había visto en mi sueño. Estaba en casa, no en un edificio, sino en su presencia. Mis alumnos comenzaron a hacer preguntas, con el corazón abierto a la verdad que compartía. Les hablé del infierno, de Jesús, de la decisión que les aguardaba. Algunos escucharon, otros se apartaron, pero hablé con urgencia, consciente de lo que estaba en juego. Mi vida ya no giraba en torno a mí, giraba en torno a su misión. Caminé por la ciudad, con la Biblia en la mano, compartiendo su amor con desconocidos. El mundo estaba destrozado, pero su luz era más fuerte, una esperanza que podía sanar cualquier corazón. Sentí su guía, su paz en cada momento. Mi transformación fue completa, mi alma renació en su gracia. El testimonio de Jerry es un poderoso recordatorio de que ninguna fama ni fuerza puede satisfacer la necesidad más profunda del alma. Estuvo en el infierno, presenció su tormento y conoció a Bruce Lee, cuyos arrepentimientos reflejaban el vacío de una vida sin Dios. A través del amor de Jesús,
Jerry encontró la redención, una segunda oportunidad para vivir por la verdad. Su historia nos insta a elegir la fe, a buscar al Salvador antes de que sea demasiado tarde. Comparte tu opinión en los comentarios y oremos por ti y tu familia, nombrando a tu nombre. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el testimonio de una mujer que vio a Whitney Houston en el infierno. Revelaciones que conmoverán tu fe hasta lo más profundo.